Tengo 49 años, a punto de cumplir 50 en solo un par de meses. Soy demasiado mayor para asustarme con las historias que mi abuela solía contarme durante las largas noches de invierno, cuando mis padres visitaban a sus amigos y éramos solo las dos sentadas frente a la chimenea. No debería ni siquiera recordarlas. Y sin embargo, aún aparto la mirada del espejo del baño si estoy allí entre la medianoche y las 3 de la madrugada. He oído a la gente referirse a esas horas como las horas de las brujas. Mi abuela nunca las llamó así ni les dio ningún otro nombre. Cuando le pregunté, ¿por qué no debo mirar en el espejo a esa hora de la noche?, simplemente se encogió de hombros y dijo, «Porque te miran. Y una vez que te ven...». Dejó el resto de la frase colgando, sin terminar, sin decirlo, en el espacio entre nosotras. No necesitaba decirlo. Ambas sabíamos de qué estaba hablando. Como dije, soy demasiado mayor para pensar en las historias tontas contadas por una anciana para entretener, y al mismo tiempo, asustar a una niña crédula. No son sus historias las que me impiden mirar en el espejo en medio de la noche. Para eso, tengo historias propias. Hay un sótano bajo la casa de mi padre, tan grande como toda la huella del piso de abajo. No hay forma de acceder a él desde la casa en sí. Para eso, tendría que salir por la puerta principal, girar a la derecha en la esquina de la casa y luego bajar los empinados escalones de hormigón, 11 en total, hasta el espacio sombrío bajo nuestra casa. Odiaba ese sótano. Era oscuro, frío y olía raro. Lo peor de todo era que ahí estaba ella, una anciana que vivía en ese sótano. No vivía, porque no era un ser vivo, pero ocupaba ese espacio tan plena y fácilmente como ocupó y aterrorizó mi infancia. El recuerdo de ella se remonta a mis primeros recuerdos. Siempre estuvo allí, acechando, esperando. Ella fue la primera. Al principio era solo una presencia inquietante concentrada en la esquina inferior derecha del sótano. El espacio allí parecía un poco más oscuro en comparación con el resto de la habitación, como si la luz luchara por penetrar completamente. En las próximas semanas pareció crecer, extendiéndose más por la habitación, reclamando más espacio para sí misma. Se sintió más plena, más pesada, ganando masa y forma, hasta que fui capaz de verla de reojo. Todos saben a lo que me refiero. Ese momento en el que tu cerebro dice, «Espera, ¿qué fue eso?», y tus ojos intentan enfocar la imagen rápida y borrosa que pasó justo en el rincón de tu visión periférica. Al principio, mi miedo primario parecía satisfacerla. Sentía su amenazante presencia y de inmediato rompía a llorar. Llamaba a mi madre o a mi padre e intentaba explicar lo que veía. Les suplicaba que no me pidieran bajar allí abajo. Nadie me creía, por supuesto. «Solo eres una niña asustada con una imaginación vívida», decían. Pero a medida que crecía, también crecía su necesidad de mi terror. No siempre estaba presente. A veces pasaba un mes, posiblemente incluso más, suficiente tiempo para que dejara de mirar por encima del hombro y empezara a esperar que todo hubiera terminado. Tal vez me lo había imaginado todo. Entonces, el tormento comenzaba de nuevo, más fuerte que antes. Algunos de estos incidentes eran particularmente aterradores, e incluso después de todos estos años, aún recuerdo los detalles con claridad cristalina. En una tarde de verano, no podía tener más de 10 años, subí los pocos escalones que llevaban a la puerta principal de mis padres, abrí la puerta e ingresé al largo pasillo que conducía a la sala de estar. Recuerdo que esa noche la luna estaba inusualmente brillante y podía ver claramente todo el pasillo, por lo que no me molesté en encender la luz. Había pasado un tiempo desde la última vez que la vi, por lo que no estaba en primer plano de mi mente. A medida que me acercaba a la puerta de la sala de estar, un repentino sentimiento de temor me invadió. Mi piel se erizó y una sensación de hormigueo eléctrico recorrió mi espalda. Pude sentir su presencia antes de tener la oportunidad de verla, y cuando levanté la vista, vi su pálido rostro sobresaliendo justo sobre mí. Esta fue la primera vez que la vi con tanta claridad. Esa noche, su rostro quedó permanentemente grabado en mi mente. Puedo verlo ahora. Su piel tenía un brillo amarillento y ceroso, y su rostro estaba marcado por arrugas profundas.
Podía ver claramente los pliegues caídos encima y debajo de sus ojos pálidos y grises. Su cabello le llegaba a los hombros. Era negro, pero estaba fuertemente salpicado de cabellos grises, sin peinar y desordenado. Estaba sonriendo. No, no sonreía. Más bien sonreía de una manera espeluznante. Sus labios eran delgados, estirados sobre sus encías y mostraban demasiados dientes. Lo peor de todo estaba por venir cuando esa amplia sonrisa se ensanchó aún más, de manera imposible, y un chillido agudo llenó mis oídos y mi cabeza. Salí corriendo lo más rápido que mis piernas de 10 años me permitieron. Recuerdo que las animaba a moverse, pero se sentían como de madera y muy, muy pesadas. Podía escuchar a mis padres y sus amigos reunidos alrededor de la barbacoa en el fondo del jardín, charlando felices, completamente ajenos al horror que estaba viviendo en ese momento. Corrí hacia ellos. Casi lo logré. Estaba a punto de dar la vuelta a la esquina de la casa cuando ella apareció frente a mí de nuevo, con ese horrible grito saliendo de esa amplia abertura en su rostro que sacudió todos los nervios de mi cuerpo. Tropecé y caí sobre la esquina afilada de ladrillo de la casa, cortándome una profunda herida en la barbilla. Cuando llegué frente a mis padres, mi camiseta estaba empapada de sangre. Terminé con 3 puntos de sutura en la barbilla, y todos estos años después, esa cicatriz sigue siendo visible, un recordatorio permanente de ella. Después de eso, el juego estaba en marcha. Ella venía y se iba a su antojo. Ya no estaba limitada solo al sótano. Tenía libertad para recorrer la casa y atormentarme. La única otra miembro de la familia que al menos alcanzaba a verla de reojo era mi abuela. Sin embargo, parecía que yo era su juguete favorito. Mi terror la alimentaba. Mi habitación estaba en el extremo lejano de la casa. Me gustaba estar allí. La distancia de las otras habitaciones de la casa ofrecía la privacidad necesaria respecto al resto de la familia, ya que ocultaba en cierta medida mis gritos y sollozos nocturnos. Mi cama estaba apretada contra la pared, a lo largo, debajo de la ventana grande. Eso dejaba 3 lados abiertos. En las noches en que venía, comenzaba a caminar en la parte superior de la cama, luego por toda su longitud hasta que finalmente se detenía en mis pies. Y luego subía de nuevo. Sus pasos eran lentos y deliberados. De vez en cuando se detenía en su camino y yo aguzaba mis jóvenes oídos, escondida bajo las sábanas, tratando de averiguar si finalmente me dejaría en paz por la noche. Con mayor frecuencia que no, la marcha se reanudaba poco después con una intensidad creciente y las burlas continuaban como en las noches anteriores y en innumerables ocasiones. De vez en cuando, tiraba de mi pelo que sobresalía de debajo del edredón y yo gritaba y gritaba. Mis padres estaban al final de su paciencia con mis travesuras nocturnas, como ellos las llamaban. Quizás necesitaba ayuda profesional después de todo, ¿no era ya demasiado mayor para llorar por la noche? Aprendí a morder la almohada y sofocar los gritos en las noches en que estaba particularmente en un estado de ánimo vicioso y juguetón. Ella me mantenía despierta noche tras noche, con períodos de marcha, susurros o gritos en mis oídos. Y la vida continuaba. 2 días antes de irme de la casa de mis padres, se aseguró de despedirme con un regalo. Tenía 18 años y no la había visto en mucho tiempo, al menos 1 año. Finalmente había superado mi imaginación, o eso me decía a mí misma. Esa noche me fui a dormir, y unas horas más tarde algo me despertó. Me senté en la cama y escuché los quejidos y ruidos silenciosos que hacen todas las casas viejas, pero aparte de esos sonidos familiares, todo estaba en silencio. Me tumbé de nuevo, me cubrí la cabeza con el edredón y estaba a punto de volver a dormirme, cuando de repente el grito fuerte resonó en mi cabeza. No entró por mis oídos. Este grito aterrador simplemente llenó mi cerebro tan completamente que no quedó espacio para un solo pensamiento coherente. Luego algo tiró de mi pelo con tanta fuerza que sentí que mi cuero cabelludo se despegaba de mi cráneo. Las sábanas se apartaron de mí de un solo movimiento suave. La habitación estaba helada. Salté y me lancé hacia el interruptor de luz, pero donde antes había un espacio vacío entre yo y la pared con el interruptor de luz, ahora estaba ocupado por ella. Ya no era una niña, era lo suficientemente alta como para que mis ojos estuvieran a la altura de los suyos. Vi sus ojos grises y con capucha mirándome, con la pura malicia brillando en ellos,
y luego escuché el grito familiar que salía de esa boca que sonreía de manera amplia. Sentí sus huesudos dedos cerrándose alrededor de mis muñecas, apretando cada vez más. De alguna manera logré zafarme de su agarre y encendí el interruptor de luz, y su rostro desapareció con la brillante luz que llenó la habitación. Pero aún podía escuchar los gritos. Me llevó un minuto darme cuenta de que era yo quien estaba gritando. No puedo describirte la sensación de alivio que experimenté cuando dejé la casa de mis padres. Estaba cansada de ella y estaba cansada de dudar de mi propia cordura por culpa de ella. Nunca la volví a ver. Estuve lejos de casa durante un par de años y, cuando regresé, ella se había ido. Tal vez se había mudado en busca de otro niño al que aterrorizar, o tal vez mi ausencia la había privado del miedo puro del que se alimentaba y la obligó a regresar al infierno del que había surgido. No lo sé, y no quiero saberlo. Estaba dispuesta a considerarla como una invención de una imaginación infantil hiperactiva que perduró durante demasiado tiempo, hasta que mi abuela me dijo: «Mi pobre niña, ninguno de mis otros hijos los ve». Pensé que se detuvo conmigo, pero no lo hizo. Solo saltó una generación. Como dije al principio de esta historia, ella fue la primera. Muchas la siguieron. La mayoría de ellas estaban perdidas y buscaban a sus seres queridos, algunas completamente inconscientes de que estaban muertas, algunas atrapadas aquí por su propio dolor. Algunas eran como ella, alimentándose del miedo de los vivos. Pero eso es una historia para otro momento. Algo más importante ocupa mi mente. Ahora tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija. Esperaba que se detuviera conmigo, o tal vez tuvieron suerte y saltó una generación. Cuando mi hijo mediano tenía alrededor de 6 años, aproximadamente la misma edad que yo tenía cuando vi a ella por primera vez, comenzó a despertarse gritando en medio de la noche. «Son solo terrores nocturnos, cariño», le decía mientras abrazaba su pequeño cuerpo tembloroso. «Es una pesadilla, eso es todo. Mamá está aquí, no tengas miedo». «¿Qué viste?» «Vi a un niño pequeño, mamá», dijo, y me pidió intercambiar vidas con él, su vida por la mía. Lo único que pude decirle a lo largo de su infancia fue esto: «Solo recuerda, no mires en el espejo después de la medianoche y antes de las 3 de la madrugada. Algunos los llaman las horas de las brujas. Yo no tengo un nombre para ellas. Solo sé que es el momento en que ellas miran de vuelta. Y una vez que te ven». No me hizo falta decirle más. Desde que tengo memoria, había una bruja en mi cocina mientras crecía. A pesar de su rostro arrugado y nariz torcida, no era aterradora. Parecía una decoración de Halloween. Simplemente colgaba allí en su escoba sobre el fregadero, mirando por la ventana hacia el patio trasero. Una vez, cuando tenía unos 7 años, subí al mostrador y saqué a la bruja de la cocina para jugar con ella. Después de todo, era como una muñeca. Mi madre llegó a casa y me encontró jugando con ella, haciendo volar a la bruja y derribando las muñecas Barbie de mi hermana mientras mis soldados intentaban luchar contra ella. No esperaba que mi madre me quitara enojadamente la bruja de la cocina, pero eso es exactamente lo que hizo. La bruja, dijo, no era un juguete. Estaba allí para proteger a nuestra familia de los espíritus malignos. Y así, un interruptor se encendió en mi cabeza y me obsesioné con la bruja de la cocina. ¿De dónde venía? ¿Cuál era su nombre? ¿Qué tipos de espíritus malignos mantenía alejados? ¿Por qué era tan fea? ¿Por qué vivía en la cocina y no, digamos, en la sala de estar? Mis padres hicieron lo posible para responder a mis muchas preguntas, pero siendo un niño, era inquisitivo e imaginativo. Sin duda, sintiendo una oportunidad, me dijeron que la bruja de la cocina no toleraba desorden y que me castigaría si no limpiaba. Esto funcionó. Fui relativamente ordenado, incluso de adolescente. Sin embargo, a medida que crecía, mi interés en la bruja de la cocina disminuyó. Me interesé más por las chicas y me esforcé por dejar atrás las cosas infantiles. Fui a la universidad y me mudé por mi cuenta. Me convertí en adulto y compré mi propia casa. Pero cada vez que visitaba a mis padres, la bruja de la cocina estaba allí,
aún montada en su escoba y mirando eternamente por esa ventana. Ella estaba allí cuando mi padre falleció hace 9 años. Estaba allí cuando mi madre enfermó el año pasado. Estaba allí cuando mi madre finalmente falleció hace 2 meses. Recuerdo pasar mucho tiempo mirando por la misma ventana de la cocina, tratando de imaginar un mundo sin ninguno de mis padres en él. El funeral fue, bueno, digamos que fue agradable. Mi madre tenía muchos amigos, la mayoría de los cuales vinieron. La gente lloró. Mi hermana lloró. Yo lloré. Las cosas transcurrieron más o menos como cabría esperar en la muerte de un ser querido. Organizamos sus asuntos, vendimos la casa, nos dejó a cada uno algo de dinero y un puñado de cosas sentimentales. A mí me dejó la bruja de la cocina. No pensé mucho al respecto. Simplemente la colgué en mi cocina mirando hacia la ventana del patio trasero. No me avergüenza decir que la muerte de mi madre me afectó bastante y caí en la depresión. Vivo solo, así que no tengo que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, eso también significa que no hay nadie que tome la iniciativa. Me tomé un tiempo libre en el trabajo, supuestamente para lamentar a mi madre y reponerme. Desafortunadamente, utilicé el tiempo en su mayoría para emborracharme y sentir lástima por mí mismo. Las cosas de mi madre permanecieron en cajas en la sala de estar y los platos comenzaron a acumularse. Dejé de cocinar y simplemente pedía comida para llevar. Las cajas se apilaban por toda la casa. Estaba hecho un desastre, y creo que habría seguido siendo un desastre si no fuera por lo que ocurrió anoche. Me había embriagado y me quedé dormido frente al televisor nuevamente, y me había acostumbrado a despertarme en medio de la noche con el televisor preguntándome si seguía viendo el programa de Netflix que había puesto. Sin embargo, esta vez, el televisor estaba apagado y desperté con el olor de algo cocinándose. ¿Me había desmayado mientras intentaba hacer la cena? Me maldije por ser tan descuidado. Podría haber incendiado mi casa mientras dormía. Me senté, reprendiéndome y jurando ponerme en marcha cuando escuché el distintivo sonido de alguien removiendo una olla en la cocina. No soy un solitario. Tengo amigos. Algunos de ellos son bastante cercanos, pero ninguno de ellos es el tipo de amigo que irrumpiría en tu casa y cocinaría en tu cocina, sin importar lo mal que estés. Aún así, alguien estaba en mi casa y no hacía ningún intento de ocultar su presencia. Se me heló la sangre al pensar que alguien había entrado a mi casa y simplemente no me había notado en el sofá. Mirando alrededor en busca de algún tipo de arma, mis ojos se posaron en un cortador de cajas que no había tenido oportunidad de usar. No era lo ideal, pero tendría que hacerlo. Solo la luz sobre la estufa estaba encendida en la cocina. Tenía la ventaja del factor sorpresa. Lentamente, me puse de pie y agarré el cortador de cajas. Me acerqué a la cocina decidido a sorprender a quien estuviera allí. Mientras se movía, su sombra bailaba en las paredes y el techo. Quienquiera que fuese, era grande. Pensé en salir sigilosamente por la puerta principal y llamar a la policía, pero todavía estaba un poco ebrio y no pensaba con la suficiente claridad como para que eso pareciera la idea más inteligente. Nada podría haberme preparado para lo que vi cuando doblé la esquina y entré en la cocina. De pie junto a la estufa había una gigantesca bruja. Su cabeza se inclinaba sobre una gran olla de sopa, pero sus hombros casi tocaban el techo. Tarareaba suavemente para sí misma mientras sostenía botellas de especias cerca de su nariz larga y torcida. Su cabello blanco y enmarañado caía alrededor de su rostro. Su colosal escoba estaba apoyada contra la pared entre nosotros. Era la bruja de la cocina. El cortador de cajas cayó de mi mano y resonó en el suelo. La bruja y yo nos quedamos inmóviles. Luego, la vi con horror cuando sus ojos acuosos y diminutos se elevaron de la olla de sopa para mirarme. Podría haber pensado que este ser que había conocido toda mi vida sería amigable, pero la mirada en sus ojos era asesina. Su cuchara de agitar se hundió en la olla de sopa mientras su brazo se extendía hacia los lados. Sus largos y huesudos dedos estaban envolviéndose fácilmente en mi cuello. Caí de rodillas en estado de shock y miedo. Su cabeza giró para mirarme directamente, y yo me encogí bajo su mirada enojada.
No sé cuánto tiempo me sostuvo en su lugar, pero empecé a darme cuenta de que no podía respirar. Empujé débilmente contra su mano, pero su dedo medio era del tamaño de todo mi brazo. Estaba completamente indefenso en las manos de la bruja. Ella se alejó de la estufa y pude oler el polvo en su vestido largo y negro. Caminó hacia la sala de estar, llevándome a cuestas. Mis piernas se movían inútilmente detrás de mí. Mis pulmones ardían y mi visión comenzó a oscurecerse y nublarse en los bordes. Luego, de repente, fui liberado, no solo del agarre de la bruja, sino aparentemente de la gravedad misma. Pero igual de repentinamente, la gravedad se reafirmó. La bruja me había arrojado al otro lado de la sala y contra una pila de cajas olvidadas para llevar. Aterricé con fuerza en mi brazo izquierdo, mis ojos llorosos por el dolor. Me las arreglé para orientarme justo a tiempo para enfrentarla mientras cruzaba la habitación en 3 grandes zancadas y se alzaba sobre mí. Una larga y aparentemente reseca uña me pellizcó con fuerza en el pecho, clavándome en el suelo en medio de mi basura. Se inclinó sobre mí, abriendo la boca y mostrando dientes torcidos y podridos, y una lengua que era demasiado larga para incluso su tamaño. Quería cerrar los ojos. Si planeaba darme un bocado, no quería verlo suceder. Sin embargo, mis párpados se negaron a cerrarse y la miré con terror mientras pronunciaba una palabra: «Limpia». Y luego me desmayé de miedo. Era de día cuando desperté, todavía acostado en medio de la basura en el suelo. Pensé que debía haber soñado todo. Mi brazo me dolía, pero fácilmente podría haber resbalado y caído en mi estado de embriaguez. Mi cabeza me dolía mientras me levantaba y mi corazón se hundía cuando observé la habitación con ojos frescos. Realmente me había dejado llevar. Alucinaciones inducidas por el alcohol o no. No podía seguir viviendo así. Me levanté y me dirigí a la cocina para conseguir algunas bolsas de basura. La bruja de la cocina colgaba allí en la ventana, justo donde la había dejado, pero había una gran olla de sopa en la estufa. Bien, un poco de contexto. Tengo 25 años, vivo solo y acabo de mudarme a esta casa. La primera semana estuvo bien, no hubo ruido alguno de mis vecinos, soy la última casa de la cuadra y hay otras 5 casas en mi calle, bastante distantes entre sí, como en el campo. La segunda semana es cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Siempre había pájaros muertos en mi jardín y nunca tenían ojos. Mi perro gruñía en medio de la noche cuando no había nadie allí. Luego, una noche me despertó ladrando. Sonaba como si estuviera a punto de atacar. Fui al salón donde él estaba y estaba ladrando al techo en la esquina y tenía el pelo erizado. Le dije que viniera y me ignoró por completo. Siguió ladrando. Finalmente, lo saqué afuera. A la mañana siguiente, revisé mi correo cuando una mujer, mi vecina, salió corriendo de su puerta diciéndome algo que me resultaba imposible de escuchar debido a la distancia. Caminé casualmente hacia su jardín y le dije: ¿qué? Sus ojos se le volvieron en la cabeza y extendió los brazos hacia mí, diciendo algo incomprensible. La miré confundido y ella sonrió diciendo: «A tu perro parece que no le caigo bien». Me quedé perplejo, pensando en lo de la noche anterior. Sí, no es el perro más amigable, aunque era extremadamente amigable. Me fui, desconcertado. La siguiente noche, escuché lo que parecía ser el llanto de un bebé. Me acerqué a mi ventana y mi vecina estaba de pie junto a mi ventana. Retrocedí, derribando todo lo que estaba detrás de mí. Mi perro intentó atravesar el cristal para alcanzarla. Me levanté después de caer y grité: «¿Qué demonios?». Ella me sonrió y puso un dedo en su boca. Aunque estaba amortiguado por el cristal, dijo: «Shh, no despiertes al bebé». Tomé mi teléfono y llamé a la policía. Vinieron, hicieron un informe y hablaron con ella. No la vi durante casi un mes. Y luego, una noche estaba teniendo una fogata. Mi perro comenzó a gruñir. Al instante sentí cómo se me erizaba el pelo. Me di la vuelta lentamente, pero no había nada allí. Mi perro empezó a morder y gruñir a la fogata, mientras aullaba. Agarré su collar y empecé a gritar su nombre.
Luego, tengo miedo incluso de escribir esto. Salió del fuego, salió de mi hoguera. Mi perro casi me arranca el brazo de cuajo. Se quedó allí con las manos cruzadas sobre el estómago. Rió y dijo: «¿Qué pasa? ¿Viste una bruja? ¿Te quemaste en el fuego?» Grité, corrí y mi perro me siguió, o si no se habría quedado atrás. Me encerré en casa y me quedé allí durante una semana. Pero tuve que ir a la tienda. Nos quedamos sin comida. Llevé a mi perro conmigo. Cuando volví a casa, caminé lo más rápido posible hacia mi puerta, cargando literalmente 10 bolsas y una bolsa grande de comida para perros en el hombro. Dejé todo cuando noté mi puerta. Había dibujos de ojos quemados en la madera y un pájaro muerto en mi felpudo. Le faltaban los ojos y las patas, y había gusanos alrededor. Cerré la puerta de un portazo y la atranqué. Llamé de nuevo a la policía, quienes dijeron que podían hacer un informe, pero no podían detenerla porque no había pruebas de que lo hubiera hecho. No les conté lo del fuego. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala viendo la televisión. Cuando mi perro volvió a enloquecer, esta vez en mi habitación, me enfurecí. Agarré el objeto más cercano que pude encontrar, que era una estatua pequeña de un pitufo, pero era pesado y creo que era de cemento. Me dirigí a mi habitación, molesto por todo lo que estaba sucediendo. Encendí la luz y una mujer estaba en la esquina del techo, bufando como un gato. ¿Y sabes cómo suena cuando un gato gruñe? Con un tono agudo. Le arrojé la estatua seguido de gritos. Mi perro pasó corriendo a mi lado y cerré la puerta. La puerta se flexionó como si un elefante la estuviera empujando. Esto fue el lunes, innecesario decir que estoy aterrado. Y la escucho todas las noches llamando a mi perro. Ella hace un silbido y las orejas de mi perro se levantan y luego se le eriza el pelo y gruñe profundamente. Los mantendré actualizados. Estoy realmente preocupado. No puedo mudarme. Todo mi dinero está invertido en esta casa. Trato de evitar salir, pero ¿cuánto tiempo puedo hacer eso? ¿Y qué sentido tiene cuando la he visto en mi techo? Tampoco he vuelto a entrar en mi habitación desde entonces. Mi primer recuerdo fue recibir una advertencia de mi madre de nunca aventurarme en el bosque detrás de nuestra casa después del anochecer. Cuidado, hijo, solo hay maldad más allá del horizonte. A medida que crecía, cuestionaba por qué el bosque era tan peligroso por la noche. Mi madre nunca elaboraba y simplemente insistía en que era mejor permanecer en la ignorancia. Por la noche, miraba por la ventana de mi habitación hacia los oscuros árboles que estaban tan cerca. Juraría que veía una sombra moviéndose en la oscuridad, pero tal vez era solo un ciervo. Una madrugada me despertaron los gritos. Miré por la ventana y vi a una multitud de habitantes del pueblo gritando con agitación en el borde del bosque. Miré con confusión mientras varios habitantes del pueblo salían del bosque, con el pequeño cadáver de mi amigo Jeremy sobre sus hombros. «Tonto», me reprendió mi madre más tarde ese día. Debería haber sabido que no debía aventurarse en el bosque después del anochecer. Luego se volvió hacia mí con una expresión dolorida, como si la muerte de tu padre no fuera suficiente. Miré el único retrato de mi padre sobre la repisa, un hombre delgado y pequeño con cabello ondulado. Había sido asesinado cuando yo era solo un bebé. Cuando me convertí en un joven, mi primo mayor, Marcus, se convirtió en el sheriff. Hambriento de ambición, buscó demostrarse a sí mismo. Digo que tomemos armas y matemos a ese psicópata asesino que ha aterrorizado a nuestro pueblo durante 20 años, gritó una noche en el pequeño bar de nuestro pueblo. Muchos de los presentes estuvieron de acuerdo en que había llegado el momento de buscar venganza por los muertos. Se formó un grupo de caza. Nos reunimos en el borde del bosque, rifles en alto, pero vacilé. La advertencia de mi madre resonaba en mis oídos. No podía hacerlo. Mi primo me miró con desaprobación y luego marchó con el resto de los hombres. Esperamos en el borde del bosque toda la noche, pero los hombres nunca regresaron. En un momento, pensé que escuché un grito distante, pero tal vez solo era el viento. Llegó el amanecer. Había llegado el momento. Yo y algunos otros nos aventuramos en el bosque bajo la seguridad de la luz del día y pronto regresamos, llevando los cuerpos de los hombres asesinados. El cuerpo de Marcus fue el último en encontrarse.
Colapsé cuando lo encontré desmembrado en el suelo del bosque. Esa noche se hicieron preparativos para el funeral masivo. La prensa llegó un día después, pero las respuestas escaseaban, y nadie se atrevía a buscar en el bosque por la noche. Pasé días sentado en mi casa hirviendo de ira. El rostro ensangrentado de Marcus quemado estaba en mi memoria. Los días se convirtieron en semanas. Una noche, la luna llena se alzó y mi rabia se desbordó. Agarré mi rifle y entré en el bosque. Con solo la luz de la luna para guiarme, apenas podía ver mientras me adentraba en la escalofriante oscuridad. Me maldecí por olvidar una linterna en mi furia. Casi ciego, palpé con la mano, buscando desesperadamente algo para agarrar. Y luego vi una luz en la oscuridad. Era un pequeño fuego. Avancé y entré en el claro. Agazapado junto al fuego, pero de alguna manera aún envuelto en sombras, estaba mi padre. Me miró y sus labios se abrieron para mostrar una hilera de dientes y dijo: «He estado esperando por ti».